¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todas? Espero que bien. Antes que nada quería agradecerles el trabajo, la dedicación, el esfuerzo que están haciendo para mantener la cursada, para llevar adelante la cursada, una cursada bastante especial, en modalidad virtual, en este contexto que vivimos. Eh, la verdad que las respuestas que estuve teniendo, las sensaciones que me fueron generando las entregas de los trabajos han sido muy buenas. En general no hubo dificultades, entendiendo que es una materia bastante compleja, que tiene una carga de conceptos, de palabras, de contenidos que se entremezclan, que se dificultan entender a cada una de estas palabras por separado. Así que, primero que nada, agradecimiento por el acompañamiento, por el esfuerzo, por el trabajo que están realizando. eh, y, y ahora sí, meterme ya en lo que va a ser la clase de hoy. La clase de hoy vamos a trabajar dos conceptos que son muy importantes de entender de cara al futuro, que es el concepto de monarquía y el concepto de república. Y yo en el texto, que está en la página, estos dos conceptos se trabajan en la página 10, 11 y 12 del cuadernillo. Si pueden ir leyéndolo, si quieren ir leyéndolo para acompañar con el video, bienvenido sea. Es que con la explicación de esta clase podamos hacer un trabajo en conjunto, la actividad que se propone ahí en la página número 12, la podemos hacer por medio del grupo de WhatsApp, realizando cada uno y cada una aportes para poder completar ese cuadro. Ahora bien, ¿por qué decidí hablar de un tipo de monarquía? La monarquía es una institución de gobierno, ¿no? Los reyes gobiernan, mandan, dominan desde hace muchísimos años. Uno puede rastrear monarquías desde aproximadamente 3000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto, con los faraones, con las emperatrices, o en Mesopotamia antigua, los súmeros, los acadios, los babilonios, etc. O sea, estamos hablando de una institución, la monarquía, que aún hoy persiste, con diferentes modificaciones, con más limitaciones de poder, pero hay muchos países, sobre todo en Europa, que continúan siendo monarquías. Monarquías constitucionales, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se fue dando ese proceso paulatino de una monarquía y un gobierno centrado en un rey a una república. Una república puede tener una monarquía constitucional, es decir, una monarquía que convive con una constitución y un parlamento, o directamente gobiernos republicanos como los que tenemos acá en la Argentina, sin ningún tipo de relación con monarquía. Por eso digo, la monarquía es una institución que tiene muchísimos años de antigüedad y que incluso hoy en día podemos observar que se mantiene con, obviamente, mucho menos poder, con menos presencia que en siglos anteriores. Me detuve en la monarquía absoluta porque ahí es la previa eh, del surgimiento de la República, ¿no? La monarquía absoluta está radicada entre el año 1500 y 1600, surge esta monarquía absoluta, y es el paso previo al surgimiento o a la aparición de la República, que es algo mucho más común hoy en día, ¿no? Desde la Revolución Francesa en 1789, la mayoría de los países son republicanos, con estas salvedades que algunos tienen monarquías constitucionales y otras directamente son gobiernos republicanos sin ningún tipo de relación con monarquía. La monarquía absoluta, como les dije, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que el poder lo concentra una sola persona y esa persona es el rey. El poder es total, el poder es absoluto, no existe división de poderes, no existe un poder ejecutivo, no existe un poder legislativo, no existe un poder judicial. Todos esos tres poderes no están separados, sino que se unifican en una sola persona, que es el rey. El rey dictaba leyes, decretos, juzgaba y condenaba, y a la vez se consideraba ese poder como
divino, es decir, que emanaba de Dios, y el monarca y el rey ejercía ese poder sin ningún tipo de limitación, ¿no? Ya que quedaba todo librado a su voluntad. Se entendía en este contexto, obviamente, donde la Iglesia Católica, ¿no? La institución religiosa era muy importante. Se entendía que la Iglesia era intermediaria entre Dios y el rey, ¿no? Entonces por eso hay un peso muy importante de las religiones y de la Iglesia en este contexto, ¿no? Y se entendía y se daba por sentado que al ser un rey divino, un rey que emanaba de Dios, era bondadoso, bueno y por lo tanto justo, correcto e imposible de criticarlo, ¿no? Si es una divinidad, ¿cómo se critica una divinidad? ¿Cómo se lo cuestiona? ¿No? Si todos sus actos son justos, son divinos, son bondadosos. Esa es una de las características de la monarquía, ¿no? Un poder absoluto, reúne todos los poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial en su persona. Un poder divino, emana de Dios, se entiende que es una divinidad. El poder que tiene es poder divino. Y la tercera característica de la monarquía absoluta es el poder vitalicio y hereditario, es decir que la condición de rey pasaba de padres a hijos, de forma automática y se ejercía de por vida. Cuando moría, cuando se daba este traspaso de padres a hijos, cuando justamente un monarca moría y le sucedía su hijo. ¿No? Siempre esta línea del primogénito, varón, etc. Con reglas bastante claras, ¿no? Entonces tenemos una monarquía donde el poder es absoluto, el rey concentra todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder es divino, ese poder se entiende que viene de Dios, proviene de Dios. No es entendido el rey como un dios, tengámoslo en cuenta eso, ¿no? El rey no es un dios, pero sí el poder que tiene es divino. Es decir, todas sus atribuciones son entendidas como divinas. Y la otra característica que es vitalicio, este poder, y hereditario, es decir, de por vida uno va a ser rey y lo va a heredar su hijo, en este caso, el primogénito. La monarquía absoluta surge en un contexto de crisis económica. No quiero detenerme tanto en esto, pero sí lo dice el texto, ¿no? Para saber cuándo surge, dónde surge, por qué surge. Las monarquías absolutas introducen ejércitos profesionales, una burocracia, es decir, un sistema administrativo del Estado, un sistema nacional de impuestos, códigos y leyes, y empiezan a unificar el mercado dentro de sus fronteras, ¿no? Obviamente los que dominan todavía son lo que se llama aristocracia feudal, ¿no? Aquellos terratenientes, aquellos que poseían tierras, pero en las ciudades empieza a surgir, empieza a tener un rol cada vez más importante y a pelear y disputar por el poder, lo que se denomina la burguesía ligada al comercio. Entonces tengamos en cuenta que esta monarquía que surge en el año 1500, entre 1500 y 1600, viene a tratar de dar una solución a la crisis de lo que se llamó el feudalismo, un sistema en el cual había siervos y señores, que los siervos trabajaban la tierra para los señores feudales, y esa manera de desarrollar la economía estaba entrando en crisis y por eso viene este Estado absolutista, esta monarquía absolutista a poner un poco de orden, de tratar de manejar esta crisis ¿no? Y por eso establece estos primeros pasos que después, más adelante, con los estados modernos, ya en el siglo XIX y XX, los estados-nación, que estuvimos hablando, estos estados-nación van a profundizar cómo son los ejércitos, los límites, los territorios, etc. Pero esto es un primer paso más de aumentar la organización. En el feudalismo había como terrenos separados de propiedad de duques, de condes, de vizcondes, de marqueses, y bueno, todos esos territorios se fueron unificando en el dominio de una sola persona que es el rey. Esta monarquía absoluta
como les dije, va a ser una solución momentánea, de unos siglos, obviamente, en 500 hasta 1700 y pico, para, para contener una crisis que había surgido en su momento, pero el poder de la burguesía va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir intentando disputar más poder. Pensemos que la monarquía pautaba que no podían tener acceso a otras personas más que la familia real, digamos. No podían tener acceso al poder político más allá de la dinastía y de los familiares de los reyes. Entonces no había un acceso a el gobierno de un territorio, ¿no? Esto estaba vedado totalmente para el resto de la población, que es lo que empieza a reclamar cada vez más, ¿no? Esta burguesía, estos sectores medios, comerciantes, que tienen cada vez mayor riqueza económica, pero ¿qué pasa? No pueden acceder al poder político. Una decantación de esto va a ser justamente la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a, de a poco, romper con la monarquía. De hecho, al rey Luis XVI se lo va a guillotinar, se le va a cortar la cabeza, como símbolo del fin de la monarquía absoluta. Si bien durante el siglo XIX, en 1815 particularmente, a partir de 1815, va a haber una restauración, una vuelta de las monarquías, esto sería por muy poco tiempo o no duró demasiado, ya que las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ya empezaron a calar en el resto de las poblaciones de todo el mundo. Y ahí es cuando empieza a surgir lo que es la República. La República es un término que nosotros escuchamos más, es más seguido, ¿no? Lo tenemos más cercano, más palpable. ¿Por qué? Porque la Argentina es una república, es república representativa y federal, como dice la Constitución. Y esta república es una nueva forma de organización del Estado. Antes el Estado se organizaba en la monarquía con el poder en una sola persona, donde los que estaban por debajo del rey eran todos súbditos, no tenían ningún tipo de derecho. Solamente debían obedecer al rey. Eso significa que sean súbditos. No tenían ningún derecho por sí mismos. La república viene a dar vuelta con todo esto, ¿no? Por eso la Revolución Francesa es una transformación radical. Toda revolución es una transformación radical. Y bueno, la misma palabra lo dice, la red pública viene a hablar sobre la cosa pública, sobre lo que es común a una sociedad. En una república cumple funciones la máxima autoridad por un tiempo determinado, es elegida por los ciudadanos, ya sea a través del voto directo, como hacemos en Argentina, o en monarquías constitucionales. Uno vota al Parlamento, vota a los legisladores, a los diputados y a los senadores. Y esos diputados y senadores son los que deciden quién es el primer ministro, quién es la máxima autoridad. Ahí ya es un voto más indirecto. ¿Cómo participa la población de la República? Bueno, como les dije recién, el principal canal de participación es el voto, ¿no? Ya sea votando directamente a la máxima autoridad y a los parlamentarios, o votando a los parlamentarios que luego van a elegir quién es el primer ministro o el canciller o la máxima autoridad. Las elecciones deben ser libres, como hablamos, y el voto secreto, como ya lo vimos cuando hablamos de democracia. De esta manera, los ciudadanos pueden ejercer su participación sin presiones ni condicionamientos. ¿En qué se basa el poder de la República? El poder reside en la soberanía popular o en la soberanía nacional. Esto es un cambio totalmente radical con respecto a la monarquía, porque ya el poder no reside en una persona entendida como un rey divino, un rey con poderes divinos, sino que quien tiene el poder en la república son los ciudadanos. Son los ciudadanos que eligen a sus máximas autoridades, que eligen a sus parlamentarios. Por eso se habla de soberanía popular. La soberanía es la potestad, ¿no? Es la potestad que tiene un poder, ¿no? ¿Cuál es la base de ese poder? Antes era una soberanía absoluta, divina, monárquica,
Y ahora la soberanía reside en lo popular, en el pueblo, o soberanía nacional, en la nación, que es un término que empieza a surgir en esta época, tras la Revolución Francesa. Las personas que votan son ciudadanos, ya no son súbditos. Esa es otra diferencia. Ya no son súbditos, los súbditos no tienen derechos, tienen que obedecer al monarca. En este caso, los ciudadanos que tienen derechos y obligaciones. Todos somos iguales ante la ley, dice. ¿No? Después vamos a ver la complejidad que dice en qué somos iguales. ¿No? Ante la ley sí, después hay otras desigualdades que no se explicitan en la Constitución. ¿Y cómo se divide el poder? Como dijimos, en la República tenemos un poder ejecutivo, en nuestro caso, en nuestro país es el presidente, el legislativo, nosotros tenemos dos cámaras, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y el Poder Judicial con la Corte Suprema y los diferentes tribunales, y ese Poder Judicial también replicado en cada provincia, lo mismo que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿No? Si a nivel nacional tenemos un presidente nacional, una Cámara Nacional compuesta de senadores y diputados nacionales y un Poder Judicial Nacional, eso se va a ir replicando también en cada provincia, donde el Poder Ejecutivo va a ser el gobernador, donde va a haber un Congreso provincial y donde va a haber una justicia provincial. Eso lo vamos a ver, como les dije, cuando nos metamos de lleno en la Constitución, que es la próxima unidad que vamos a estudiar. ¿No? Y entonces, se procura que haya un equilibrio entre estos tres poderes que garanticen la estabilidad del Estado, ¿no? Sobre la base de la libertad, la justicia y la igualdad. Obviamente que la República surge en este contexto de la Revolución Francesa, toma muchas ideas de lo que se llamó la Ilustración en el siglo XVIII, en el siglo que va de 1700 al 1800, a través de Montesquieu, Rousseau, Locke, a través de lo que se llama el contrato social. La sociedad debe establecer un contrato social con sus gobernantes, con sus representantes, para sobreponer un interés común por encima de los intereses individuales. Tenemos la idea esta de la división de poderes de Montesquieu. Tenemos la idea de derechos. Entonces tenemos estos personajes que hablan de los derechos y las obligaciones de las personas, del ciudadano, igual ante la ley, todos iguales ante la ley. Y bueno, estas ideas que son totalmente revolucionarias con respecto a la idea de monarquía absoluta y la concentración del poder en una persona, entendido este como un poder divino, ¿no? Ahí también viene en esta movida de la Ilustración, en este movimiento de la Ilustración, un ataque a la religión que tenía un lugar preponderante en la monarquía absoluta y en esa sociedad feudal donde arriba estaban los gobernantes, donde estaban los reyes con los sacerdotes, luego los caballeros y los que respondían a funciones militares, y abajo de todo estaban los campesinos, ¿no? Como tres etapas o tres castas, tres sectores de la población en los cuales no había posibilidad de ascender socialmente. El que nacía campesino iba a morir campesino, el que era hijo de militar o de caballero iba a ser caballero en su hijo, y el que nacía rey, obviamente, el que nacía dentro de la familia real, en algún momento iba a llegar a ser rey. Entonces, no había posibilidad de un ascenso social que a través de la Revolución Francesa y luego la Revolución Industrial sí iba a empezar a existir, obviamente con limitaciones. Así que tenemos estos dos conceptos, monarquía y república. Hoy en día tenemos monarquías, sobre todo en Europa. Estas monarquías obviamente han perdido el poder absoluto que tenían antes. Hoy tienen que compartir ese poder con parlamentos, con constituciones. Ese es el caso de Inglaterra, que tiene una monarquía constitucional. Pero está bueno entender que las monarquías, si bien ya son cosas del pasado, que ya no tienen ese poder, no tienen tanta injerencia en la política a nivel mundial, siguen existiendo y han tenido una trayectoria histórica previa donde
han sido muy fuertes, muy potentes y dominantes a nivel mundial. Espero que se entienda, la actividad apunta a entender esta diferencia entre monarquía y república, quién es la máxima autoridad en cada sistema de gobierno, quién elige a la máxima autoridad, de dónde reside esa soberanía, cuál es la duración en el cargo, que son bastante contrapuestas, y cómo era la relación de la autoridad con la población, ¿no? Esa es la idea de que podamos trabajarla el martes que viene a través del grupo de WhatsApp. Espero que se entienda. Son conceptos bastante complejos, eh, con mucha carga de contenido, con mucha carga histórica y, y espero que este video les sirva para entender un poco mejor. Les mando un saludo y cualquier cosa nos estamos hablando.